Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, Joaquín. Buenos días, profesor. Buenos días. Dragos, ¿cómo está? Buenos días. Hola, profesor. Buenos días. Hola, Dragos. Álvaro Urra. Álvaro. Hola, buenos días. Hola, Álvaro. Hola, Beatriz, buenos días. Hola, buenos días, profe. Hace tiempo que no sabía de usted, que no la escuchaba, Beatriz. Ah, es que falté la clase pasada, Sí, pues. el miércoles pasado. Gabriel Silva. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos Hola, días. Gabriel. Se colocan presente, por favor, en el chat. Ignacio Rivas. Joaquín, ya lo Buenos días, sabe. profesor. Hola, Ignacio. Juan Pablo Durán. Buenos días, profe. Hola, Juan Pablo. Bien, vamos a dar el inicio, ¿cierto?, a la clase del día de hoy, aunque hoy día tenemos 4 bloques y 2 clases. Nosotros la semana pasada ya iniciamos, o inclusive antes de la semana pasada, pero la semana pasada iniciamos lo que era el mantenimiento centrado en confiabilidad, donde dimos alguna introducción, ¿cierto? Y lo asociamos como una metodología que nos sirve básicamente para mantener o diseñar las condiciones para mantener las funciones en el contexto operacional, considerando siempre, ¿cierto?, que las funciones se mantienen por la vía de lograr mantener los estándares operacionales, entendiendo los estándares operacionales entre muchos, pero los más principales siempre están asociados a la capacidad productiva, las unidades producidas, las toneladas por hora, los volúmenes almacenados, la calidad y también los costos de operación. Son quizás los más utilizados y los más necesarios que a nosotros nos sirven para estar midiendo los resultados de un proceso determinado.
Entonces, el RCM es una metodología que nos sirve a nosotros para mantener estos estándares operacionales en el contexto operacional correspondiente. También el RCM nos sirve a nosotros para desarrollar las estrategias de mantenimiento, ¿ya? Y considerando siempre que estas estrategias de mantenimiento lo que hacen, ¿cierto?, es recoger lo que son las estrategias empresariales, que nos dan las prioridades para el desarrollo del mantenimiento, y considerando adicionalmente que las estrategias, ¿cierto?, son la planificación de largo plazo para alcanzar los propósitos estratégicos, y a través de los propósitos estratégicos llegar a la misión y acercarnos muchas veces a lo que es la visión de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, el RCM es el mantenimiento centrado en confiabilidad, es una de las metodologías más potentes de las cuales nosotros disponemos y que vamos a estudiar, digamos, con bastante detención. Inclusive vamos a profundizarla un poco más que el mantenimiento basado en riesgo, el RBM, que ya lo vimos ya, donde la diferencia principal, el mantenimiento basado en riesgo con el mantenimiento centrado en confiabilidad, es que en el caso del mantenimiento basado en riesgo, las probabilidades que se utilizan a objeto de calcular el valor del riesgo son probabilidades del tipo estocástica, ¿ya? Y que son probabilidades matemáticas, experimentales, no fáciles de obtener. Es por eso que muchas veces el mantenimiento basado en riesgo no tiene una fuerte aplicación, dado que requiere para su implementación que yo disponga, entre otras cosas, un historial de falla que nos permita establecer estadísticamente condiciones que sean representativas, ¿ya? Y el caso particular del RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, tiene la bondad que es posible, ¿cierto?, establecer planes y estrategias de mantenimiento basados en las experiencias profesionales de quienes forman el equipo RCM. O sea, si hacemos notar otra diferencia, el RCM es una instancia de gestión participativa, dado que el RCM, una de las cosas que para su desarrollo requiere la formación de equipos de trabajo, cuya configuración la vamos a ver a posterior, ¿ya? El mantenimiento centrado en confiabilidad, entonces, es una metodología que a mí me permite establecer las condiciones para alcanzar los estándares operacionales en el contexto operacional, y también es un proceso que me ayuda a desarrollar lo que es la estrategia de mantenimiento. Entonces, esta metodología es una entre 4 que hemos visto, ¿cierto? El GRM, que es el que se basa en la ISO 31000, el RBM, que es el que les describía recientemente, y el RCM, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, que vamos a ver ahora, y el TPM, que es el mantenimiento productivo total, que es el que se basa fundamentalmente en 8 pilares, y cuya base está en lo que son las 5 S. El mantenimiento productivo total se aplica mucho en lo que son las plantas industriales, y dado que nace en una planta industrial automotriz como la Toyota en Japón. ¿Consultas hasta acá? Beatriz. No, profe. Dragos. No, profe, está todo claro. Entonces estamos, como les señalaba, en la unidad temática número 3, donde son herramientas de gestión, donde tenemos el TPM, el RCM, el RBM,
la ISO 9000, la ISO 14000, la 55000 y la 31000. La 31000 es en la cual se basa el GRM. La 55000 fundamentalmente está asociado a lo que es gestión de activo y mantenimiento. La 9000 o la 14000 tiene que ver con los aspectos de sustentabilidad y ambiente, y la 9000 es la de calidad. Entonces, otra cuestión que vale la pena señalar es que la introducción al mantenimiento centrado en confiabilidad nosotros la hacemos fundamentalmente basado en lo que es el RCM2. El RCM2 se basa fundamentalmente y fue desarrollado por John Mowbray, aproximadamente por allá por el 2004, donde inclusive en conjunto con eso aparece su libro. Este libro quiero señalarles yo que está en digital. Si ustedes no pueden obtenerlo digitalmente por la vía de la web, me pueden avisar y yo lo subo a algún drive y lo comparto con ustedes. Es un libro bien interesante que no solamente ve estos conceptos relacionados con el RCM, sino que también ve muchos conceptos y ve mucha terminología relacionada con la gestión de activos y el mantenimiento. Es un libro muy recomendable, ¿ya? El RCM tiene su aplicación dentro de lo que es el modelo mantenimiento. Recuerden, ¿cierto?, que todo el desarrollo que nosotros hacemos prácticamente en el curso se orienta a completar todos los distintos pasos de este modelo de 8 pasos de gestión de activos y mantenimiento. Recuerden que en el primero vemos todo lo relacionado con la gestión de la empresa, lo relacionado con la visión, la misión, el mantenimiento, donde también definimos los aspectos relacionados con las prioridades de la empresa, y que eso permite también definir cuáles son las prioridades del mantenimiento. El paso 2 es el que señalábamos, ¿cierto?, que está relacionado con lo que es el diagnóstico del estado actual del mantenimiento y en qué condiciones se encuentra para poder cumplir con las prioridades que nos señala la empresa. Y para eso, ¿qué es lo que desarrollamos? Desarrollamos y efectuamos diagnósticos, auditorías, benchmark, y eso nos permite establecer las condiciones bajo las cuales se encuentra el mantenimiento a objeto de poder cumplir las prioridades, que son el paso 1. El paso 3, en el caso de proyectos del tipo Brownfield, hemos señalado, ¿cierto?, de que el paso 3 tiene que ver con establecer los equipos o los sistemas críticos. Y es aquí donde ya empieza a tomar importancia lo que son estas metodologías de mantenimiento, ¿ya? Porque dentro de lo que son estas metodologías de mantenimiento, nosotros lo que buscamos, ¿cierto?, es determinar cuáles son los equipos más críticos o los sistemas más críticos para el proceso, y esta metodología de RCM es una de las que nos permite ir estableciendo y desarrollando el paso a paso también para lograr, una vez que nosotros establecemos cuáles son los equipos más críticos y determinar cuáles son aquellos equipos que pueden, que al fallar pueden tener consecuencias catastróficas o consecuencias inaceptables, nosotros debido, ¿cierto?, a una falla funcional, nosotros a través de lo que es estas metodologías, el RCM en este caso en particular, y las otras como el RBM, el TPM o el GRM, logramos establecer las condiciones para lograr alcanzar los parámetros operacionales, los estándares operacionales, y con ellos, ¿cierto?, que se cumpla lo que es la función dentro del contexto operacional, ¿ya? Entonces, el RCM es una de esas herramientas, y quizás es una de las herramientas más utilizadas, ¿ya? Gran parte de los planes y las estrategias de mantenimiento que se desarrollan en plantas, e inclusive creo que haberles mencionado, ¿cierto?,
que en la ENAP, a pesar de ser una empresa cuyos procesos pueden traer consecuencias del tipo catastrófica por las características de estos procesos, la ENAP a la fecha desarrolla sus planes y estrategias de mantenimiento por la vía de lo que es el RCM. ¿Ya? Nosotros tenemos que gran parte de los ejercicios que se desarrollan para establecer las estrategias de mantenimiento de las diversas industrias, ya sea minera, industria de la aviación, las industrias, los procesos médicos, las industrias ferroviarias, la industria marítima, fundamentalmente lo que utilizan es el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad. Sin embargo, ¿cierto? Siempre en las plantas de características químicas, las plantas petroleras, incluso en lo que es la aviación comercial, siempre es recomendable, ¿cierto? Conjuntamente con la aplicación del RCM, si es que así se hace, establecer o por lo menos definir claramente y apoyarnos con lo que son probabilidades estocásticas, de tal manera de que nosotros logremos, ¿cierto? Establecer con mayor precisión los tiempos de falla y las probabilidades de falla de los componentes más críticos de estos procesos que pueden generar consecuencias y fallas catastróficas. Aunque si uno lo quisiera ver, digamos, objetivamente, en cualquier industria, cualquiera de las industrias en las cuales nosotros desarrollemos planes de mantenimiento, nosotros nos podemos encontrar con consecuencias que van a ser catastróficas, ya sea para la propia industria o van a ser catastróficas para los trabajadores o todos los stakeholders de esa empresa. El RCM, como les señalaba, tiene esta característica y esta particularidad que yo puedo desarrollar estrategias de mantenimiento y puedo establecer condiciones de mantención en los contextos operacionales, ¿cierto? Sin tener sistemas sofisticados de información a través de software y que fundamentalmente sus frecuencias de falla, ¿cierto? Y su historial de falla está más que nada en quienes conforman estos equipos de desarrollo del RCM. Por eso que es muy importante, ¿cierto? En la etapa previa, cuando yo hago la planificación y la programación del RCM, el definir claramente los perfiles y las condiciones de quienes deben conformar estos equipos de RCM. Muchos de los ejercicios también se hacen de forma individual y yo he tenido la oportunidad de dirigir varias tesis donde el RCM pretende hacerlo el estudiante memorista. La verdad es que los resultados, ustedes pueden pensar que no van a ser buenos, dado que un estudiante memorista no tiene los conocimientos, no tiene la experiencia y no tiene el expertise que estructura, ¿cierto?, un conjunto de personas especialistas que son las que debieran dar paso para lo que es el desarrollo de esta metodología. ¿Preguntas hasta acá? Ignacio Rivas. No, profe, todo claro hasta ahora. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Lo que estamos hablando del RCM ¿está relacionado con el mapa conceptual que estamos revisando aquí o no? ¿O esto es como un Es mapa parte esencial del paso 3 que yo tengo destacado ahí en rojo. la jerarquización de equipos? Exactamente. Es ahí donde yo Ya, empiezo perfecto. a aplicar todo lo que es el RCM. ¿Ya? Como que ahí se empieza como Claro, a porque, caracterizar más este mapa, ¿no? claro, porque parte de la metodología del RCM, lo primero que tiene que buscar información, ¿cierto?, sobre el primer trabajo que ustedes hicieron en la tarea, establecer los diagramas de proceso.
¿Mm? En los diagramas de proceso nosotros nos encontramos, ¿cierto?, cuáles son las actividades y las tareas que se deben cumplir a objeto de ir desarrollando, ¿cierto?, las distintas actividades que se requieren para fabricar o producir algún tipo de producto, o para generar algún tipo de servicio, o para desarrollar algún tipo de proceso. Entonces, los diagramas de proceso son parte de la metodología del RCM. Otro aspecto importante, ¿cierto?, dentro de esta metodología del RCM es establecer el diagrama de entrada, qué es lo que entra en el proceso, identificar cuáles son las funciones del proceso de la planta industrial, e identificar también cuáles son las salidas, tanto de productos como también pueden ser de algún tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. Entonces, en esta etapa 3, nosotros empezamos la aplicación del RCM estableciendo lo que se llama también el contexto operacional. Y este contexto operacional tiene que ver con los procesos, tiene que ver con las entradas que hay, ¿cierto? Entran materias primas, insumos, entran energías, petróleo, combustible. Dentro también de las entradas está caracterizado por el perfil de las personas que deben trabajar en el proceso industrial. Entonces, nosotros a través del diagrama de proceso y del diagrama EFS, yo ya empiezo a establecer lo que es el contexto operacional del proceso que voy a analizar, y todo esto se desarrolla. Quizás la etapa 3 es una de las etapas más críticas, porque es donde yo empiezo prácticamente a definir los aspectos relevantes del proceso donde yo voy a diseñar los planes y las estrategias de mantenimiento. ¿Te queda claro eso, no? Sí, profe, pero lo que quizás no hemos llegado todavía a ese punto es que el sistema de el basado en riesgos con el centrado en confiabilidad no me queda muy clara la diferencia en la aplicación. El basado en riesgo, el mantenimiento basado en riesgo, la diferencia principal que tiene es que es en el cálculo del riesgo. ¿Ya? Y en el cálculo del riesgo, acuérdate que el cálculo del riesgo, tanto en el RBM, es la probabilidad por la consecuencia, ¿cierto? Eso te queda claro, ¿no? Sí, eso lo tengo claro. ¿Ya? Ya. En el caso del mantenimiento basado en riesgo, el RBM, la probabilidad es una probabilidad estocástica, matemática, experimental, ¿ya? Que yo la logro establecer a través de desarrollos matemáticos, y esos desarrollos matemáticos son producto de una experimentación y de un análisis estadístico, ¿ya? Donde yo eso lo puedo establecer por la vía del historial de falla en el caso de las plantas industriales, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que aplico? Aplico algunas distribuciones de probabilidades, fundamentalmente en la parte mecánica. Las distribuciones de probabilidades que yo utilizo para efecto del cálculo es la distribución de Weibull, o la función de densidad de Weibull, ¿ya? Eso se utiliza fundamentalmente en la parte mecánica. La función exponencial también es, ¿ya? Pero eso es para lo que es el RBM, ¿ya? Y la otra característica y la otra dificultad es que todas estas probabilidades de falla de los sistemas críticos que voy a analizar por la vía del RBM también tienen que considerar para el cálculo de estas probabilidades el contexto operacional. No es lo mismo que yo calcule probabilidades de falla en una refinería de petróleo, ¿cierto?, que esté aquí en Concón, a una refinería de petróleo que se encuentre, ¿cierto?, en la parte norte de Estados Unidos, porque los climas y las condiciones son diferentes, ¿ah? Por lo tanto, el establecer las probabilidades de falla requiere también tener los contextos operacionales. Es por eso, ¿cierto?, que la fundición y refinería de Concón, que está acá en la quinta región, difícilmente puede tomar
probabilidades estocásticas de equipos y sistemas similares a una fundición, perdón, a una refinería que esté al norte de los Estados Unidos, porque el contexto operacional es muy diferente. ¿Ya? El caso del RCM, el RCM lo que utiliza, ¿cierto?, en vez de estas probabilidades obtenidas matemáticas y de forma estocástica, lo que utiliza es la experiencia de quienes son parte del grupo que desarrolla el RCM. ¿Ya? Y esa experiencia nos dice, oye, este equipo, y ya no son estocásticas, sino que son de frecuencia. Este equipo falla 2 veces al año, 3 veces al año, y lo que falla, ¿cierto?, es el sistema de rodamientos. O tiene una falla, ¿cierto?, en el sistema de enfriamiento, en el caso de alguna torre de enfriamiento de lo que son las refinerías de petróleo, pero se basa en la experiencia que tienen los operadores, ¿cierto?, o la gente que conforma este grupo RCM. ¿Ya? ¿Te queda más claro, no? Sí, ¿Ah? sí, me queda más claro. Gracias. ¿Ya? Entonces, el riesgo, por un lado, yo lo establezco por la probabilidad, por la consecuencia, en ambos casos, pero la probabilidad que yo utilizo en el caso del RBM es una probabilidad matemática, estocástica, experimental, que utilizo el árbol de falla para determinar inclusive las probabilidades de cada uno de los componentes del sistema. Es más que nada un método matemático. Y en el caso del RCM, yo lo que utilizo, ¿cierto?, es la experiencia de quienes conforman el grupo que desarrolla el RCM. ¿Ya? Perfecto, profe. Me quedó súper claro. Gracias. ¿Ya? Entonces, nosotros, el caso, como les señalaba, del el RCM o el TPM o el RBM, fundamentalmente su utilización más fuerte está en esta etapa relacionada, ¿cierto?, con lo que es el análisis de criticidad y la definición de los equipos críticos a los cuales yo voy a iniciar, ¿cierto?, la aplicación de alguna de las metodologías que me van a permitir establecer los planes de acción para mantener el funcionamiento de los sistemas en el contexto operacional. Posteriormente, ya en la etapa 4, y es parte también de lo que es el paso 4 del modelo, que es parte también de lo que es de la metodología RCM, lo que nosotros buscamos son aquellos puntos débiles, es decir, en los equipos más críticos, nosotros lo que buscamos son los distintos modos de falla y las causas de falla, o sea, todo el estudio relacionado con las fallas funcionales y los modos de falla. ¿Ok? Ok, profe. Listo. Dragos, ¿alguna consulta? Profe, ¿No? no hay consulta. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es el RCM? Es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que el activo continúe cumpliendo sus funciones en su contexto operacional. Es decir, asegurar que el activo tenga y mantenga, ¿cierto?, los estándares operacionales que yo requiero para alcanzar los resultados que me lleven a lograr los propósitos estratégicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ando buscando también? Lo que ando buscando, ¿cierto?, es poder desarrollar las estrategias de mantención, es poder desarrollar cuáles son las tareas que yo requiero a objeto de lograr este propósito y alcanzar los resultados que ando buscando de tal manera de cumplir la promesa. Y el RCM es una de las metodologías más eficientes para este propósito. ¿Cuál es la historia del RCM? En modelos de avión, ¿cierto?, como el Boeing 747, el DC-10, el Lockheed 1011, ¿ya?, por allá por los años 60, tenían la realidad que las tasas de falla
eran bastante más deficientes que las que tenemos hoy día, ¿ya? Y eso induce a las aerolíneas a la conclusión de que la filosofía de mantenimiento que estaban usando, ¿qué tipo de mantenimiento cree usted, Ignacio, que utilizaban en esos tiempos la aviación y la aviación de guerra y la aviación comercial? A esas alturas, en los 60. ¿Perdón? Un mantenimiento cíclico de sustitución, mantenimiento preventivo. Ese es el mantenimiento cíclico de reparación, y el mantenimiento cíclico de sustitución son mantenimientos de qué tipo, Ignacio, ¿te acuerdas o no? Eso no recuerdo. Solo recuerdo en qué Ese es metodología el estaba. mantenimiento preventivo. Ah, preventivo, ok. Beatriz, ¿te acuerdas qué característica tiene el mantenimiento preventivo? Beatriz. Em, ¿En qué se diferencia del predictivo, que fue pregunta de certamen? o sea, bueno, es más caro. Se sacan los elementos antes de que se termine su vida útil. ¿Y Em, cuándo sacas los elementos? ¿Qué es lo que utilizas para hacer ese cambio de elementos, ese cambio de componente en el mantenimiento preventivo? En el caso eh, particular de estos aviones, ¿qué es lo que utilizas? ¿Bajo qué criterio tú harías un cambio de componente? en el preventivo, un usómetro. Sí, pero ¿y el caso particular de los aviones? Ah, no, ahí no recuerdo, profesor. Pero, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que... kilómetros, unidades que estén volando, cantidad de pasajeros, horas de vuelo? ¿Qué es lo que utilizarías tú para cambiar un componente? ¿Cuál sería el usómetro que tú definirías para lo que es los aviones? Em, ¿Podría ser cantidad de vuelos o cantidad de kilómetros ¿Pero cómo avanzados? medirías esa cantidad de vuelos? Números de vuelo. O sea, no, distancia recorrida en kilómetros. Distancia, sí, podría ser. ¿Mm? Y esa distancia recorrida, ¿tú crees que, por ejemplo, porque acuérdate que los vuelos, eh, uno podría medirlo, claro, en distancia recorrido, en kilómetros realmente efectivos, porque uno si dijera, oye, de aquí a París, de Chile, de aquí a París, ¿cuántos kilómetros hay? ¿No? ¿Ya? La Sí, realidad es que los kilómetros de vuelo no son los mismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ruta aérea es distinta a la línea recta que uno podría tener entre Santiago y París. ¿Mm? Por lo tanto, eso claro. inclusive no es tan eficiente. Lo que se utiliza normalmente en los aviones son las horas de vuelo. ¿Mm? Ah, La ya. cantidad de horas de vuelo efectivas. ¿Mm? Y bueno, y como todos los equipos industriales o procesos industriales, las maquinarias o equipos tienen sus revisiones también eh, que son periódicas, es decir, yo entre vuelo y vuelo hago algún tipo de mantención del tipo preventivo o algún tipo de mantención fundamentalmente de limpieza, aseo o calibraciones pequeñas, ¿cierto? Que se hacen entre vuelo y vuelo, pero lo que se utiliza normalmente para efecto de lo que son los cambios de componentes o lo que es el cambio, la aplicación del mantenimiento del tipo preventivo en los aviones son las horas de vuelo. ¿Ya? Ya. Normalmente a las 50.000 horas de vuelo yo tengo una reparación mayor importante. ¿Ya?
donde hago una suerte de overhaul, ¿no? Y era el tipo de mantenimiento que se aplicaba por ahí por los años 60, ¿cierto? Donde pensemos a las 50.000 horas de vuelo, un avión se tomaba y se llevaba, ¿cierto? A una reparación mayor. ¿Mm? Y parte de los Profe, problemas que se encontraban, ¿cierto? Y que lograron determinar es que esas reparaciones mayores no eran eficientes. Una de las razones, ¿cierto?, es por la que estaban señalando ustedes recién, que en el mantenimiento preventivo yo no utilizo toda la vida útil de los componentes, es decir, en el caso de un avión, yo me puedo encontrar que un componente, ¿cierto?, un componente como una turbina, algún sistema rodado, algún eje, algún sistema estructural, su condición a las 50.000 horas prácticamente es de nuevo. Está en muy buenas condiciones y podría perfectamente seguir cumpliendo su función. No obstante, ¿cierto? Lo que dice o lo que decía el protocolo del mantenimiento preventivo, que yo tenía que hacer cambios de componentes, ¿sí? Cambios de cilindro, cambios de turbinas, cambios de los componentes principales, reparaciones estructurales grandes, lo que a mí me significaba, ¿cierto? No utilizar toda la vida útil de los componentes, con una pérdida económica importante, que inclusive eso no me permitía mejorar la confiabilidad, no daba lugar a un mejoramiento de confiabilidad del sistema, es decir, reparaciones mayores que yo estoy haciendo, estos tipos de overhaul, no me permitían mejorar la confiabilidad y por lo tanto tampoco me permitían mejorar en seguridad del avión. Entonces, se formaron algunos grupos, ¿cierto? Grupos que fueron conformados por la Autoridad Federal de Aviación y también por la industria de la aviación comercial, formaron los que se llamaron, ¿cierto?, los Maintain Steering Group, que eran grupos de análisis de mantenimiento o grupos de dirección de mantenimiento para estudiar lo que son las mantenciones preventivas. Las conclusiones a que llegaron ambos grupos fue que las reparaciones mayores o estos overhaul en muchos casos tienen poco o ningún efecto en la confiabilidad o seguridad de las naves. ¿Ya? Entonces, esos descubrimientos lo que hacen, ¿cierto? Y dan lugar y son la base para lo que fueron la conformación del Maintain Steering Group 1, el Maintain Steering Group 2, y luego también el Maintain Steering Group 3, del cual derivó finalmente lo que conocemos hoy como el mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Ya? La información relacionada con las distintas etapas de los Maintain Steering Group, ustedes la pueden encontrar en la web. Hay estudios y análisis bastante interesantes, pero lo importante es que ustedes logren darse cuenta que esto nos permitió llegar a esta metodología del RCM, que es una metodología que nace en lo que es la industria de la aviación y particularmente en la aviación comercial. Los análisis estadísticos que se hicieron, ¿cierto?, lo que demostraron que en la mayoría de las situaciones que se analizaron, que cuando cambiaban las fechas de mantención mayor, es decir, yo en vez de las 50.000 horas que hablaba recién, ¿cierto?, que comentábamos con Beatriz, en que yo podía hacer una mantención mayor, si yo las adelantaba a 40.000 o adelantaba la fecha del mantenimiento, no tenía ningún efecto sobre la seguridad o lo que es la confiabilidad de las naves. Hemos entendido, ¿cierto?, que el mantenimiento preventivo tiene un alto costo de mantención, pero muy poco de beneficio. Es decir, cuando yo hago un mantenimiento preventivo donde yo reparo componentes y coloco componentes reparados, coloco componentes nuevos, lo que hago es reemplazarlo por componentes similares.
Nosotros inclusive lo que hemos aprendido que si yo quiero mejorar la confiabilidad operacional, tengo que analizar la confiabilidad humana, tengo que analizar la confiabilidad de los procesos, tengo que analizar la confiabilidad de los equipos. Por lo tanto, si yo quiero mejorar la confiabilidad, yo tengo que intervenir ya sea la confiabilidad humana, tengo que intervenir ya sea la confiabilidad de proceso, o tengo que intervenir la confiabilidad de equipo, o lo que es la mantenibilidad. Pero sin embargo, en el mantenimiento preventivo lo que yo hago es cambiar, reparar y colocar un componente nuevo o reparado, ¿cierto? De las mismas condiciones, por lo tanto yo no voy a mejorar la confiabilidad. O en su defecto lo que hago es reemplazar, ¿cierto? El mantenimiento cíclico de sustitución, lo que dice, reemplace por uno nuevo. Pero estoy reemplazando por uno nuevo de las mismas características, por lo tanto yo no estoy mejorando la confiabilidad y por lo tanto yo no estoy mejorando lo que es la seguridad de las naves. Y eso, ¿cierto? Adicionalmente, debido a que yo no utilizo toda la vida útil de los componentes, me redunda en un alto costo de mantención y como lo hemos señalado, tiene muy pocos beneficios. Las mantenciones mayores que estamos hablando, estos overhaul, los overhaul son estas mantenciones donde yo restituyo a la condición original un sistema, un componente, en este caso un avión. Reintroduce también lo que se llama la mortalidad infantil, es decir, la mortalidad infantil significa que cuando yo inicio las operaciones una vez que hago un overhaul o una mantención mayor, las tasas de falla aumentan considerablemente en un inicio. ¿Por qué? Porque aquí, en esta mortalidad infantil, ¿cierto? Ocurre que cuando yo hago una intervención, puedo normalmente causar algún deterioro en las condiciones originales del equipo, por lo tanto voy a tener fallas o tasas de falla mayores en los inicios de la operación del componente. Voy a tener, ¿cierto? Puedo tener problemas también producto de los ajustes que yo requiero en los distintos sistemas. Podría tener problemas relacionados con la calibración. Inclusive muchas veces acá también se manifiestan problemas relacionados con el diseño. Esta mortalidad infantil, ¿cierto? Ocurre y se genera cada vez que yo hago una mantención mayor o un overhaul. Por lo tanto, al reintroducir esta mortalidad infantil, también me doy cuenta que yo pierdo de manera considerable también vida útil del componente. Entonces, todas estas condiciones, todo este análisis que se hicieron a través de los distintos grupos de análisis que conformaron la autoridad aérea de los Estados Unidos y todo lo relacionado con las líneas aéreas, ¿cierto? Los fabricantes de aviones llegaron a esta conclusión, que el mantenimiento preventivo no era la mejor herramienta para lo que es la mantención de estas maquinarias aéreas, y de ahí nació el RCM. Y el RCM es una metodología donde lo que se privilegia es el mantenimiento predictivo. Dragos, ¿cuál es la característica principal del mantenimiento predictivo? La característica principal es que las piezas se cambian al momento en que fallan, se lleva como un seguimiento de los componentes de cada máquina. Pero esa es la característica principal, que se cambian cuando fallan. Ese es el mantenimiento correctivo. Perdón, cuando cumplen la totalidad de su ciclo. Y esa es la característica, o sea, el mantenimiento predictivo determina cuándo cumple la vida útil del equipo o el componente y hace el cambio. Es que en base a los elementos ¿cómo se dice? Que analizan los componentes. Acuérdense que el mantenimiento predictivo lo que determina, ¿cierto? A través de algunas herramientas
¿no? Herramientas o algunas técnicas básicas, ¿no? Como es el análisis de aceite, lo que es el análisis de vibraciones, la detección de algún tipo de fisura, ¿cierto? O las radiografías, o inclusive de manera visual, lo que determina es cuándo va a ocurrir o cuándo se inicia, ¿cierto?, la ocurrencia de una falla potencial. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el mantenimiento predictivo? El mantenimiento predictivo tiene rutas de inspección o análisis, y adicionalmente el mantenimiento predictivo se puede hacer in situ, es decir, puede hacerse en terreno a través de estos instrumentos que van midiendo en específico vibraciones, van midiendo temperaturas a través de termografía, o van por observación visual, ¿ya? Pudieran detectar cuándo está por ocurrir o cuándo se inicia una falla potencial. El punto P que hablábamos del diagrama PF. ¿Ya? ¿Te queda ahí más claro, Drago? ¿Podrías continuar con qué es lo que hacemos posteriormente una vez que nosotros detectamos a través de estas técnicas básicas, detectamos que una falla potencial pudiera ocurrir? Cuando se identifica una falla, se procede a cambiar el elemento en el momento antes de que se produzca la falla. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿A qué se refiere? Sí, pues, ¿cuáles son las distintas etapas que tiene el mantenimiento predictivo? Tú haces una primera medición y detectas que hay una falla potencial que va a ocurrir, y llegas y de inmediato procedes con el cambio. ¿Para qué te sirve el diagrama PF en el mantenimiento predictivo? El punto P, ¿cierto?, es cuando yo detecté que una falla potencial va a ocurrir. Y el punto F, ¿qué es lo que representa? La falla funcional. Claro. Ya, y en ese intervalo PF es que yo debo intervenir. Y ese intervalo PF, ¿cierto?, que puede ser de tiempo o horas, inclusive pueden ser horas de vuelo, o pueden ser unidades producidas, ¿cierto? De esa forma puedo yo tener incorporado el diagrama PF, pero lo importante es que yo primero tengo que identificar qué herramienta es más adecuada para detectar una falla potencial. Por ejemplo, en una caja reductora, en una caja reductora de movimiento o en una caja de engranaje, ¿qué se te ocurre? ¿Qué utilizarías tú para detectar una falla potencial en un engranaje de esa caja reductora? Un análisis de vibraciones y termografía también puede indicar. Y el análisis de vibraciones te permite, ¿cómo crees tú que podrías detectar digamos, por la vía del análisis de vibraciones en los engranajes? ¿O no habrá alguna herramienta más eficiente? ¿Alguna técnica más eficiente? ¿El análisis del aceite también? ¿Perdón? ¿El análisis del aceite también? El análisis de aceite en el caso de las cajas de engranaje, en las cajas reductoras. Porque eso a través de lo que son, tú sacas una muestra de aceite y te vas a encontrar, ¿cierto?, por análisis ferrográfico, muestras de que hay un desgaste, que hay contaminación de partículas de acero dentro de la muestra de aceite. Y eso es lo que te va a mostrar a las claras, ¿cierto?, que hay se está iniciando, ¿cierto?, y hay un potencial de falla en la caja reductora, producto de que se están desgastando o se están dañando lo que son los engranajes. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿el ruido igual se puede utilizar como una forma de medir fallas o es muy subjetivo? ¿Cuál? ¿El ruido que genera un ruido extraño? No, el ruido también, pues, sí, eso es parte es un síntoma. Ya. Muchas veces, o sea, sobre todo por eso que en el RCM es importante la participación, ponte, de los operadores, porque los operadores muchas veces con el ruido de las máquinas
se dan cuenta cuando una máquina ya entra en una falla potencial o en un potencial de falla, ¿te fijas? Ellos se manejan inclusive con los ruidos. Y eso ustedes lo pueden ver en sus casas cuando, no sé, pues algún artefacto, algún componente empieza a emitir algún ruido extraño en los automóviles o en los buses, ¿cierto? Si ustedes van en un bus y el bus tiene mucho ruido, ¿cierto? En la caja reductora o en la caja de cambio, ustedes simplemente se van a dar cuenta que hay un potencial de falla. ¿Ya? En una caja de rodamiento muchas veces uno visualmente se da cuenta, ¿cierto?, que hay indicios de calentamiento del rodamiento producto de que cambió de coloración la caja del rodamiento. Y eso es una forma, ¿cierto?, visual de detectar que hay un potencial de falla. Las bombas, los motores eléctricos, fácilmente uno por el ruido, ¿cierto? O por temperatura, se empieza a dar cuenta de que hay un potencial de falla. ¿Ya? Profe, ¿Perdón? es que esa era mi pregunta. La diferencia, por ejemplo, entre el predictivo sería que yo en el predictivo voy y cambio el aceite después de ciertas horas de funcionamiento. Y en el predictivo yo mido el aceite y veo si ahí necesito cambiarlo o no. Es que, a ver, hay que diferenciar, ¿cierto? Una, que yo cambie el aceite para que el aceite cumpla su función, que es en el caso del mantenimiento preventivo que uno hace en las máquinas móviles, ¿ya? Uno cambia aceite para que el aceite pueda cumplir su función, que es un mantenimiento. Ahí se recomienda, ¿cierto?, hacer un mantenimiento del tipo preventivo, cambiarlo y que es lo que es lo más usual, ya que yo no lo comparto mucho, pero los fabricantes, ¿cierto?, recomiendan cambiar aceite en el caso de los automóviles a las 10.000 horas. En los planes de mantenimiento de maquinarias industriales, yo tengo que hacer el cambio de aceite, va dependiendo del contexto operacional. ¿Por qué? Porque sobre todo en las maquinarias que trabajan donde hay presencia de mucho polvo, de mucha sílice, ¿cierto? Evidentemente la contaminación y las pérdidas de características de los aceites se genera por esta presencia de polvo en el aceite, y eso, ¿qué es lo que hace? Que definitivamente el aceite no va a cumplir su función. Pero es distinto el uso o el cambio, el uso de este análisis de aceite para efecto de lo que es el mantenimiento del tipo predictivo para lo que planteamos acá de una caja de engranaje. Yo lo que hago por la vía del análisis ferrográfico, ¿ya? Yo tengo puedo hacer análisis espectrométrico que me va a permitir identificar cuáles son los tipos de contaminantes que puede estar presente en un aceite, pero en el análisis ferrográfico yo lo que busco determinar y hacer análisis predictivo de lo que son mecanismos como los que estábamos señalando, los engranajes, ¿cierto?, que son elementos de transmisión de movimiento, o en el caso también de los motores a combustión, yo lo que hago también y puedo determinar las condiciones de los ejes de leva o de lo que son las bielas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo saco una muestra de aceite, me voy a encontrar, ¿cierto?, con muestras y partículas de acero, características ya sea de las bielas o características de los ejes de leva, que va a depender de los tamaños, ¿cierto?, de los tamaños de las partículas. Yo me voy a dar cuenta si el desgaste lo tengo en el eje de leva o lo tengo en las bielas, ¿ya? Pero eso es para hacer un análisis de las condiciones relacionadas con el motor propiamente tal y particularmente ya sea de las levas o de las bielas del motor. ¿Ya? No es para hacer un análisis del aceite. ¿Ya? ¿Se entiende eso o no? Sí, sí que se ocupa el aceite como
para evaluar los componentes de la nave. yo saco una muestra de aceite, evidentemente si saco una muestra de aceite también aprovecho de ver cuáles son las condiciones del aceite, pero cuando estoy haciendo un mantenimiento predictivo por la vía de lo que es el análisis de aceite, ¿ya? Yo lo que estoy viendo, ¿cierto? Condiciones de los engranajes, estoy viendo las condiciones y el estado de desgaste del motor en su interior. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Juan Pablo Durán. Sí, todo bien. ¿Todo Y, bien? profe, Dígame. y para fijar la prioridad de una mantención predictiva, ¿eso se hace en base a la experiencia de los operadores? Claro, de hecho, el mantenimiento preventivo, ¿cierto? El mantenimiento preventivo, ojo, el cíclico de reparación o cíclico de sustitución, primero recoge las experiencias, es producto del benchmarking que hacen las distintas empresas, y particularmente el mantenimiento preventivo cae normalmente por la vía de recomendaciones del fabricante. ¿Ya? El fabricante te dice, mire, cambie usted cada tantas horas, haga el cambio filtro, cada tantas horas haga el cambio de cilindros hidráulicos, a las 250 horas de operación, a las tantas toneladas cambie el reductor. ¿Ya? Pero eso es mantenimiento preventivo, y normalmente los fabricantes, ¿cierto?, hacen recomendaciones muy generales que no están relacionadas con los contextos operacionales, y la otra es que los fabricantes hacen recomendaciones también con la parte comercial. El fabricante le interesa, ¿cierto?, vender componentes, le interesa vender repuestos, es parte de su negocio. Lo que no ¿Y eso qué es lo que significa, cierto? Y sobre todo en este tema de la aviación, oye, a los fabricantes, SKF le interesaba, ¿cierto?, que a las 5.000 horas de vuelo, ojalá le hubiesen cambiado todos los sistemas de rodadura y todas las cajas de rodamientos había y por haber y existentes en el avión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es su parte comercial. Pero si ustedes, y ese es el análisis, ¿cierto?, que hacen estos grupos de análisis, ¿ya? Es que el mantenimiento del tipo preventivo les significaba, ¿cierto?, tener pérdidas económicas considerables, dado que no se aprovechaba bien la vida útil de los componentes. Y al hacer ese cambio tampoco ganaban mucho, es decir, no ganaban en confiabilidad, no ganaban en seguridad de las naves, ¿ya? Y como contrapartida tenían un costo y una pérdida enorme. Y ustedes pueden ver, lo otro que señalaban es que se producía también, al hacer esta intervención de mantenimiento, se producía, ¿cierto?, lo que era una mortalidad infantil, es decir, al inicio de las operaciones teníamos una gran tasa de falla, una cantidad de fallas mayor que en los periodos de operación ya uniforme y constante. Entonces, este tema de las tasas de falla, y es normal, ¿cierto?, que ocurra en todos los componentes y sistemas mecánicos. Yo tengo lo que se llama la curva de la bañera, donde inicialmente, en las operaciones iniciales, yo tengo una tasa de falla bastante grande. Posteriormente esto se normaliza y llego a una planicie donde básicamente yo tengo fallas, niveles de fallas constantes y normalmente introducidas por algunas fallas operacionales, producto de mala operación o producto de alguna condición, de alguna condición aleatoria que pudiera generarse, pero yo tengo durante la explotación, durante la operación de los componentes, normalmente tengo primero esta falla, esta mortalidad infantil, luego tengo un periodo importante de fallas constantes que son introducidas básicamente por fallas operacionales
o por fallas no inherentes ni propias del equipo. Y finalmente, dentro de lo que es la vida útil de un componente, aumentan nuevamente las tasas de falla, producto fundamentalmente del desgaste producto del uso. Y eso es el comportamiento que se señala, ¿cierto? O se denomina la curva de la bañera. Beatriz, ¿usted ha escuchado de la curva de la bañera? No, primera vez Juan que lo Pablo, escucho. pero la entendió, ¿no? Sí. Juan Pablo Durán. Sí, recuerdo que la mencionó hace poco en una ¿Podrías clase explicarla tú, Juan Pablo, con tus palabras? bueno, la verdad es que no me acuerdo muy Haga bien, lo pero posible, trate. ya. Voy a buscar una punta que tengo para guiarme un poco. ¿Pero qué es lo que entendiste, Juan Pablo? Bueno, que la curva, recuerdo que partía en un punto muy alto al inicio y que iba Al inicio, bajando. ¿cierto? Yo tengo altas tasas de falla. Producto, Claro, ¿cierto? Puede ser del diseño, producto de una mala operación. O sea, si estamos hablando de equipos nuevos, ya la curva de la bañera, inicialmente lo que me señala es que yo tengo altas tasas de falla, es decir, gran cantidad de falla al inicio de la operación del equipo, del sistema o del componente. ¿Ya? Una gran cantidad de fallas. Producto, ¿cierto?, de que muchas veces los diseños son inadecuados o se utilizan procedimientos inadecuados en la operación o el operador no tiene los conocimientos. Entonces yo tengo una gran tasa de falla. El sistema me empieza a fallar. Pero eso es al inicio. Después cuando se normaliza el sistema, ¿ya? Cuando se normaliza el sistema ya, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a operar de manera constante con una tasa de falla constante y que es muy regular, ¿ya? Luego, al final, casi ya de su ciclo de vida, los componentes o sistemas, ¿qué es lo que ocurre, Juan Pablo? Cuando al un equipo final está viejo, cuando cuando un pasa equipo mucho está tiempo, viejo, ¿ah? claro, cuando pasa harto tiempo después las fallas vuelven a subir porque el equipo está viejo y los Nuevamente componentes las fallas, ¿cierto? La tasa de falla empieza a aumentar de nuevo. ¿Eh? Donde ahí yo observo que se hace necesario, ¿cierto?, un mantenimiento mayor, ¿cierto?, una reparación mayor, o definitivamente yo tengo que tomar la decisión de poner un componente o un sistema nuevo. Lo que ocurre con los automóviles. Los automóviles tienen todo un periodo de ajuste que se hace en fábrica prácticamente, donde la tasa de falla, ¿cierto? Ahora, como los automóviles se hacen en serie, ya digamos, todo lo que es esta curva de la bañera está bastante estudiada, por lo tanto, los automóviles nuevos normalmente entran, ¿cierto? Y cuando uno los adquiere y empieza a trabajar con ellos, básicamente tiene un periodo de fallas que entran en constante, que no son inherentes al equipo. Sin embargo, es por eso que los proveedores, cuando uno compra un equipo, un automóvil o un equipo, tienen un periodo de garantía que puede estar dado en horas o puede estar dado en años, ¿ya? ¿Por qué ese periodo de garantía? Porque en ese periodo de garantía yo tengo, ¿cierto?, lo relacionado o me puedo enfrentar con lo que es la mortalidad infantil de los componentes o sistemas. ¿Se entiende, Juan Pablo? sí, ¿Ah? sí. Entonces, luego de esa mortalidad infantil, ¿qué vendría según tú, Juan Pablo? Después De la de la mortalidad fase infantil. inicial, ¿Ah? Después de esta fase inicial, ¿cierto? En este ciclo de vida del componente, yo tengo la mortalidad infantil donde primero parto con una gran tasa de falla. Los sistemas empiezan a fallar, posteriormente al transcurrir el tiempo empiezan a bajar. Esa gran tasa de falla se debe, ¿cierto?, a problemas de diseño, puede ser a malas operaciones, la mala aplicación de procedimientos o protocolos.
luego de esa gran tasa de falla asociada a la mortalidad infantil, ¿qué es lo que viene? Viene la normalización de la La tasa de falla. normalización, ¿cierto? Donde las fallas pueden ocurrir por situaciones relacionadas, no son inherentes al equipo, no son propias del equipo, sino que pueden ocurrir por malas operaciones, por condiciones, ¿cierto?, de aplicar malos procedimientos o por accidentes operacionales, ¿ya? Un choque, en el caso de los automóviles, o una mala maniobra, una mala utilización que haga el operador, el conductor del automóvil. Entonces, eso te pueden causar fallas durante la marcha normal, durante la marcha regular. Y posteriormente, cuando el automóvil se pone viejo, ¿qué pasa con la tasa de desgaste, con las tasas de falla? La tasa vuelve a aumentar. Vuelven a aumentar. Entonces eso da lugar, y eso imagínense, o busquen ahí en la bibliografía, o busquen en la web, la curva de la bañera, y ahí se van a dar cuenta, ¿cierto?, el comportamiento en general de los distintos componentes o sistemas. ¿Ya? Esa es la curva de la bañera. Entonces, yo con lo que es el tema del mantenimiento preventivo, ¿cierto? El mantenimiento preventivo definitivamente para lo que es la aviación comercial fue considerado no negocio. Por lo tanto, se evoluciona hacia lo que es el mantenimiento del tipo predictivo. Y el mantenimiento del tipo predictivo, lo primero, ¿cierto?, que hace, previo, ¿cierto?, a tener diseñado todo un plan de mantenimiento del tipo predictivo, donde hay inspecciones rutinarias que pueden hacerse centralizadas desde lo que son salas de control o salas de monitoreo de los equipos, o pueden hacerse in situ, es decir, pueden hacerse en terreno, para lo cual yo tengo una ruta de inspección diaria, una ruta de inspección semanal, donde voy chequeando, ¿cierto?, y voy haciendo mediciones con algunas de estas técnicas básicas, ¿ya? Hay un instrumento, el SPM, ¿ya?, que está uno de los instrumentos más utilizados en los procesos industriales, donde yo voy midiendo vibraciones, voy midiendo estados de rodamiento, voy midiendo temperatura, y ahí muchas veces hago una ruta de inspección preventiva, y si hay un parámetro que me muestra, ¿cierto?, que hay un indicio de falla potencial, yo ese parámetro lo llevo, ¿cierto? Y hay un análisis por parte de ingeniería de mantenimiento y está todo el conocimiento relacionado y el historial también de los equipos en relación a los diagramas PF, ¿ya? Y los diagramas PF, ¿cierto? Este diagrama donde yo encuentro el punto, este punto P de potencial de falla, y en la F donde se genera la falla potencial, hay todo un conocimiento y una historia que me permite a mí determinar cuál es el tamaño de ese intervalo PF que yo tengo para hacer las intervenciones, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? Y ese es uno de los requisitos que se tiene, ¿cierto? Uno de los requisitos que se tiene a objeto de yo poder aplicar el mantenimiento del tipo predictivo, que el intervalo PF sea lo suficientemente amplio que me permita desarrollar las acciones necesarias para intervenir el equipo antes de que ocurra la falla funcional, ¿ya? En los sistemas eléctrico electrónicos, ¿ya?, y el ejemplo más trivial y más común es el de una ampolleta, el de un tubo fluorescente. Yo podría pensar en hacer o tener un intervalo PF suficientemente amplio para poder hacer una intervención en una ampolleta Dragos. ¿Dragos? ¿Sí, profe? ¿Me escuchó la pregunta o no? ¿O estaba jugando con el celular, Drago? No, que escucho más o menos. ¿Ah? Escucho un poco cortado. Pero eso manifiéstemelo. La pregunta, ¿me escucha ahora o no? Sí. ¿Tienes claro qué es lo que es el intervalo PF o no?
Sí, profesor. Yo podría determinar, ¿cierto?, un intervalo PF para hacer un mantenimiento del tipo predictivo a una ampolleta o a un tubo fluorescente. Sí, pero no sé cuál sería como el criterio para saber cuándo empieza a fallar. No sé cómo se podría ver cuándo empieza a fallar. O sea, no hay una herramienta, pero realmente, o sea, uno podría determinar a lo mejor algún tipo de herramienta, pero el intervalo PF que tiene una ampolleta de falla es prácticamente instantáneo. ¿Podrías tú hacer algo para prevenir esa falla? No, porque en realidad cuando una ampolleta falla, deja de funcionar en el ¿Y qué momento. tipo de mantenimiento aplicarías en este caso para una ampolleta? Un mantenimiento preventivo. ¿Sí? ¿Cada cuánto tiempo cambiarías una ampolleta? Depende de las horas de uso, me imagino. En Estados Unidos hay una ampolleta que está en los libros de Guinness, pueden verlo, ha durado 120 años. Me imagino que el proveedor o el fabricante da algún rango de tiempo en horas de uso. ¿Tú has visto que en alguna ampolleta te digan cámbiala no sé, pues, al mes, cámbiala cada mes y medio? ¿Has visto alguna vez? No, hay algunas ampolletas LED que dicen que duran más de tantas horas, pero tampoco dice cámbiala en tal periodo de tiempo. ¿Qué tipo de mantenimiento utilizarías ahí? Correctivo tendría que ser. Correctivo. Claro. Entonces, muchos de los sistemas eléctricos, electrónicos, y no así los mecánicos, ¿cierto? Pero muchos sistemas eléctricos y electrónicos operan y funcionan de manera aleatoria. Por lo tanto, o fallan de forma aleatoria. Por lo tanto, imposible hacer un mantenimiento del tipo predictivo, imposible hacer un mantenimiento del tipo preventivo. Por lo tanto, yo lo tengo que cambiar cada vez que falle, ¿no? Y imagínense también si nosotros nos enfrentáramos con la situación, y aquí pega, ¿cierto?, relacionada con ingeniería de mantenimiento también, donde yo tengo que un sistema muchas veces puede depender del nivel de luminosidad que tenga, ¿cierto? Y si yo tengo una sola ampolleta y esa ampolleta falla, yo me encuentro, ¿cierto?, que eso me va a generar probablemente una falla en el sistema de iluminación me va a llevar a que más de alguien se va a accidentar o yo no voy a poder hacer alguna intervención que se requiere en algún equipo y eso me va a llevar a que el equipo falle y esa falla me va a significar una pérdida mayor. ¿Qué es lo que tengo que hacer, cierto, en ese caso, Dragos? Tendría que ser cambiarlo, o sea, puede ser estudiar más o menos el tiempo que duran en temas con la experiencia y poder cambiarlo justo en ese tiempo, aproximadamente en ese tiempo. ¿Y no sería mejor en ese caso invertir y colocar un sistema paralelo o un sistema redundante? Falló esa ampolleta y de manera inmediata, Tema de ¿tengo la emergencia. otra? Si eso, ¿cierto?, dependiera su vida, ¿qué es lo que haría usted? Pongo unas 10 ampolletas. Claro, pues, colocar un sistema paralelo, un sistema de emergencia que reemplace en el caso de que el otro falle. Exactamente, exactamente. Bien, estamos en la hora. Nos vemos a las cerquita a mediodía. Nos vemos más rato. ¿Alguna consulta? Ok, nos vemos en un rato más. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe.